Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un honor, qué alegría poder retomar estos estudios, estas lecturas. Como ustedes verán, hay periodos de tiempo en los cuales tengo la libertad de hacer estos materiales más a menudo y hay tiempos en los cuales están más espaciados por cuestiones laborales, por supuesto. Pero cuando tengo la oportunidad de grabar y preparar, leer, estudiar, aprovecho. Más allá de que esto a veces puede resultar un poco redundante en las subidas del material, del contenido en el canal. Ustedes, que son los que deciden, al fin y al cabo, cómo administran este contenido, son los que pueden ver o no, más o menos a menudo, lo que compartimos aquí. Bueno, bienvenidos. Estamos aquí hoy para hacer escatología. Estamos con el pacto palestino. Vamos a terminar el pacto palestino. Vamos a comenzar con el pacto davídico. Todas estas cuestiones que están enmarcadas en el gran pacto abrahámico. Tengo a mi lado a Pompón, que está en su tercera siesta de la mañana, y esta es especialmente delicada y sensible, esta siesta, porque si no puede llegar a tener un mal humor desde el mediodía hasta la noche. Entonces es importante que este animalillo esté tranquilo acá. Y de este lado, un ser un poco de oscuridad, que incluso interfiere con las señales de Wi-Fi por su extremada cola peluda, espesa, densa. En casa nos quedamos todos sin señal de Wi-Fi cuando ella se acuesta arriba del router. El router está calentito, entonces ahora que refresca, van y se acuestan arriba y todos se quedan sin señal de Wi-Fi cuando este animal peludito reposa sobre el artefacto. Incluso yo creo que un día me van a llamar de Telecom y me van a decir: mire señor, hay una gran interferencia ahí en su domicilio, ¿qué está pasando? Y yo no voy a poder decir nada, ¿no? Yo voy a decir: no lo sé, no lo sé. Bueno amigos, vamos a la materia. Aquí estamos. Habíamos quedado en Romanos capítulo 11, versículos 26 y 27, en este lugar. Así que vamos a leer todo este párrafo. Punto 3, carácter del pacto palestino. Nos queda poquito del pacto palestino y vamos a entrar en el pacto davídico. Entonces voy a leerles de corrido este párrafo que tengo aquí. Carácter del pacto palestino. Este pacto hecho por Dios con Israel, concerniente a su relación con la tierra, tiene que verse como un pacto incondicional. Hay varias razones para sostener esto. Primera, este pacto es llamado por Dios un pacto eterno. Decir un pacto eterno equivale a decir un pacto incondicional, porque si depende del hombre el sostenimiento de un pacto eterno, ya claramente se caería, ¿no? Porque el hombre es incapaz de sostener una fidelidad hacia Dios eternamente. Entonces, cuando Dios, en una serie de escrituras, aparece diciendo que este pacto es para siempre, es una característica típica de los pactos incondicionales en los cuales Dios se propone hacer algo más allá de la obediencia relativa del hombre. Es llamado por Dios este pacto un pacto eterno. En Ezequiel 16:60. Solo podría ser eterno si su cumplimiento estuviese divorciado de la responsabilidad humana.
y se haga descansar sobre la palabra del Eterno. Segunda razón por la cual este pacto es incondicional. Es solo una ampliación o amplificación de partes del pacto abrahámico, que en sí es un pacto incondicional, y por lo tanto esta amplificación también debe ser eterna e incondicional. Tercera razón, este pacto, habíamos llegado hasta acá, este pacto que tiene garantía de que este pacto tiene la garantía de que Dios efectuará la conversión necesaria, que es esencial para el cumplimiento. Estamos hablando de la conversión de la nación de Israel, que fue precisamente hasta aquí donde llegamos en el video anterior, y hablamos en Romanos 11 de esa conversión futura de la nación de Israel tras el periodo de purificación por el cual va a pasar esa nación en la gran tribulación. Detalles de esto se nos revelan en Oseas capítulo 2, en Deuteronomio, esto ya lo leímos, en Ezequiel. Ezequiel es un profeta que aborda largamente el día de Jehová, el día en el cual Dios comenzará a traer los juicios sobre la tierra, con miras de restaurar el reino, etc. Todos estos pasajes, todos lo presentan claro. Esta conversión se ve en la Escritura como un pacto, como un acto soberano de Dios, y debe reconocerse como cierta, debido a su integridad. Cuarta razón, me viene a la mente, en el video anterior alguien hizo un comentario interesante preguntando cómo podemos saber que el carácter del pacto palestino es cierto, y que no es un invento nuestro. Esta persona alegaba, a lo cual yo respondí con mucha información, que en lo que se conoce de la documentación disponible que ha estado durante siglos y milenios en Egipto, ningún documento egipcio hace referencia al pacto que Dios hizo con Abraham. Bueno, esto se puede conversar. El pacto que Dios hizo con Abraham no tiene por qué figurar en un documento egipcio, para empezar. Pero más allá de eso, ¿cómo podemos saber, que esto es así, no? Bueno, acá tenemos las promesas, todas estas promesas de que Dios va a hacer esto con Israel en el futuro, restaurar a Israel una vez haya terminado el programa de la iglesia, como el resto de las esperanzas que tenemos y abrigamos en la fe cristiana. Todas estas cuestiones descansan en esto, en la integridad de Dios. Todo, en definitiva, tiene una raíz en que Dios es veraz, Dios no miente, Dios no es como los hombres mienten. Dios jura por sí mismo, por no haber nada superior a él por lo cual pueda jurar cuando se compromete a hacer un pacto. Dios es santo, y en base a la integridad de su carácter, cuando Dios dice yo voy a hacer esto, es por eso que confiamos que Dios, así como cumplió todo lo que podemos atestiguar que está cumplido desde el Antiguo Testamento, creemos que así como Dios viene cumpliendo el patrón de sus promesas, lo va a seguir haciendo, simplemente porque esto está ligado a su integridad, a la integridad del carácter santo de Dios. Es simplemente por eso. Ayer escuchaba, discúlpenme toda esta digregación,
Pero ayer escuchaba precisamente un análisis sobre economía y se habla un poco de los problemas que está teniendo la economía norteamericana. Y el economista recordaba un principio básico que nadie debería olvidar cuando se habla de la fortaleza de una moneda o de otra. Él decía, miren, no nos olvidemos de una cosa, que la fortaleza de una moneda en gran parte radica en el hecho de que una población tenga confianza en esa moneda. Se asume normalmente en una nación, cuando hay una moneda, se asume, de otra forma no funciona, de que todos vamos a tener fe y confianza en esa moneda. ¿Qué quiere decir? Fíjense hasta qué punto, incluso dentro de algo como es la ciencia de la contabilidad, la economía, la matemática, hay cuestiones subjetivas, como lo son el hecho de que una nación tiene que tener confianza en su propia moneda para que los mecanismos de la economía funcionen adecuadamente. Esto es algo increíble. Imagínense, si esto funciona en el plano humano y en el plano de la economía, y si el hombre, asociado con otros, puede llegar a hacer funcionar la economía de un país en parte, porque todos nos ponemos de acuerdo con que vamos a tener confianza en la moneda y no nos vamos a ir a otras divisas, sino que vamos a permanecer en esta divisa. Bueno, este es el problema un poco de Argentina, ¿no? Que nunca ha tenido, en parte, esto es un poco relativo, ¿no? Pero nunca el pueblo argentino ha tenido confianza en su propia divisa. Siempre ha tenido confianza en otras divisas como el dólar, y se ha ido al dólar y la divisa nacional sufre por la falta de confianza, ¿no? Bueno, imagínense si cosas como en la economía es necesaria la confianza para que funcionen las cosas bien, y puede fallar, dijo Toussaint, puede fallar, Imagínense cuando Dios, que no falla, dice, ténganme confianza, tengan fe en mí, yo soy digno de confianza porque yo no fallo. Sobre la base de que Dios es perfecto, no falla, es todopoderoso, y nunca dejó una promesa sin cumplir de todo lo que ha dicho que iba a cumplir, creemos que Dios finalmente va a cumplir esta parte del pacto abrahámico, que es restablecer a Israel en su tierra, eventualmente para siempre. Por eso creemos que esto es verdad, porque el carácter de Dios amerita que tengamos confianza en Él. Nada más que eso. Bueno, cuarta razón por la cual Pentecostés asume esto. Porciones de este pacto ya se han cumplido literalmente, es verdad. Israel ha experimentado las dispersiones como judíos por la infidelidad. Israel ha experimentado restauraciones en la tierra y espera la restauración final. La historia de Israel abunda en ejemplos de sus enemigos que han sido juzgados. Estos cumplimientos parciales, los cuales fueron cumplimientos literales, todos indican que habrá un cumplimiento literal futuro en la misma manera de las porciones del pacto abrahámico aún no cumplidas. Algunos podrán argumentar que este pacto es condicional, el pacto palestino, el pacto que le promete Dios a este pueblo una porción de tierra, ¿no? Para siempre. Algunos podrán argumentar que este es un pacto condicional debido a las declaraciones de Deuteronomio 31 al 3. ¿Cuándo entonces? Esto es un debate que se da mucho, ¿no? Cuando ustedes hagan eso, le dice Dios, entonces yo voy a hacer lo otro. Entonces pareciera que fuera una cuestión condicional. Debe observarse que
el único elemento condicional aquí es el elemento tiempo. Tiempo. El programa es cierto. Lo que Dios se propone hacer, el programa que ha elaborado y revelado extensamente, el programa es cierto. El tiempo en que este programa se cumplirá depende de la conversión de la nación. Sin embargo, los elementos condicionales de tiempo no hacen condicional todo el programa. El cumplimiento de esta parte del pacto abrámico, que tiene que ver con devolverle a Israel la tierra que Dios le prometió a Abraham, está ligado totalmente a la condición de que Israel sufra una conversión nacional. Eso, para empezar, está fuera del alcance de Israel. Si quiere alguno investigar el monergismo, fíjense hasta qué punto la salvación depende de Dios, solamente de Dios. Y a una escala como es una conversión nacional, muchísimo más. Entonces, es verdad que todo está detenido hasta que llegue el tiempo en el cual Israel se convierta, pero esa conversión depende completa y absolutamente de Dios. La conversión futura de Israel como nación. Tiene que atravesar Israel una gran tribulación, palabra de Cristo. Cuando los discípulos vinieron le dijeron: Señor, ¿qué señales habrá de tu venida, del fin de la era? Habrá una gran tribulación, dijo Cristo, una gran tribulación, cual no ha habido ni habrá otra vez en la historia. Esto se puede leer en Mateo 24 y 25, donde incluso se habla acerca de la tribulación que sufrirá la nación de Israel siendo perseguida en ese momento bajo el anticristo, y será purificada y se convertirá a Dios. Ya no dudará más si Jesús es o no el Mesías, ¿no? Ahí lo tendrá muy claro. Y entonces, cuando Dios regrese en su segunda venida, cuando Jesucristo regresa en su segunda venida, entre otras cosas del programa divino de la escatología, Israel no solamente será restaurado como nación, sino también tendrá un lugar especial, un territorio especial, que es el que tiene que ver con el pacto palestino, una extensión de tierra geográfica que le corresponde a Israel. Entonces vamos a las implicaciones escatológicas, ¿no? ¿Qué implica esto de cara al Apocalipsis? Implicaciones escatológicas del pacto palestino. Por la declaración original de las provisiones de este pacto, es fácil ver que, en base a un cumplimiento literal, Israel debe convertirse como nación, debe reunirse de su dispersión por toda la tierra, cosa que está ocurriendo actualmente, debe ser instalada en su tierra, la nación de Israel, la cual esa tierra ha de poseer. Debe ser testigo Israel del juicio de sus enemigos, cosa que va a pasar, especialmente en los últimos 3 años y medio de tribulación, empezando con el juicio del rey del sur, continuado con el juicio del rey del norte y continuado con el juicio de los reyes de Oriente, y debe recibir las bendiciones materiales que le han sido otorgadas, la tierra. Este pacto, por tanto, se ve que tiene una amplia influencia sobre nuestra expectativa escatológica, las cosas que tienen que ver con las profecías de Apocalipsis, ¿no? Ya es tiempo que nos aprendamos la definición de escatología. Es la doctrina de los eventos finales, ¿no? Finales en el desarrollo del programa de Dios. Como quiera que estas cosas jamás se han cumplido y un pacto eterno e incondicional
demanda un cumplimiento, debemos estar prevenidos para tal programa en nuestro esquema de eventos futuros. Quiere decir, Pentecost dice, a ver, esto no se cumplió, esto es muy importante porque una promesa, un compromiso, un acuerdo, un contrato hecho por Dios con quien quiera que sea, de carácter incondicional y eterno, lo debemos tener en el radar, dice Pentecost. Esto debe estar en el radar de nuestra escatología. Debemos estar enterados de esto, cuáles son los pendientes en la lista de cosas por hacer que Dios prometió. Debemos estar prevenidos para tal programa en nuestro esquema de eventos futuros. Tal es la expectativa de los profetas que escriben a Israel concerniente a esto. Y fíjense ustedes la cantidad de versículos que hay para que ustedes se sienten tranquilos y lean, mediten y pongan a prueba. En alguna que otra oportunidad, los quiero prevenir de esto, van a encontrar que hay algún versículo que no coincide. Hay errores de tipeo que yo tengo marcados en mi libro de texto de papel. Hay errores de tipeo, como por ejemplo, a ver, qué sé yo, te digo, Ezequiel 20, 33 al 38. Vas y te lees Ezequiel, eso y no tiene nada que ver. Bueno, algún pasaje hay un error de tipeo. Puede ser Ezequiel en vez de 20, puede ser Ezequiel 21 o 18, no lo sé. Pero yo he encontrado errores de tipeo. Ahora, he buscado, ¿no? Le he buscado la vuelta al versículo y al final lo he encontrado. Pero son errores de tipeo, a ver, ¿no? Esto es algo normal. Bueno, todos estos versículos que ustedes ven acá van a estar transcritos en la descripción del video, como siempre. Entonces ahí ustedes van a ver las referencias y pueden buscarla una por una cuando están aburridos, que quieren profundizar, que quieren ver, a ver este Pentecost, si realmente lo que está citando acá es así. Bueno, se van a sorprender, se van a sorprender. Tal fue la promesa ofrecida a aquellos santos. Dice aquí a continuación, después de la cita de todos estos pasajes, donde hay promesas. Cuidado, este apartado, promesas de Dios concernientes a Israel en cuanto a la tierra de Palestina, ¿ok? Tal fue la promesa ofrecida a aquellos santos. Ya fuera que vivieran ellos para ver al Mesías que iba a confirmar estas promesas, o que llegaran a la tierra por medio de la resurrección. La paz era de ellos a medida que esperaban aquello que Dios les había prometido. Así llegamos al final de este capítulo 6, el pacto palestino, un pacto muy interesante, un pacto que tiene que... Yo creo que tengo que hacer una aclaración con respecto a esto. Ya lo he dicho videos atrás, lo voy a repetir. No me quiero ir mucho con esto y voy a hacer un breve paréntesis antes de comenzar con el capítulo 7, que es el pacto davídico. Concerniente al pacto palestino de la tierra y todo lo demás, hay muchos creyentes hoy por hoy que han sido abducidos, seducidos, para usar un término suave. Otro término más adecuado tal vez sería: muchos creyentes han sufrido un lavado de cabeza completo a través de la propaganda sionista. El sionismo es un proyecto de fines del siglo XIX, del Imperio Británico, por medio del cual Gran Bretaña quería, este imperio, quería controlar Medio Oriente por una serie de razones estratégicas
para el flujo de mercancía, para el control de los pueblos de Medio Oriente, el control en aquella época estaban los turcos, en fin, es una historia larga, pero necesitamos conocerla. La mayoría de las personas y de los creyentes están expuestos a un lavado de cabeza constante por los medios masivos que nos venden al Estado moderno de Israel como el Estado del pueblo israelí restaurado por obra y milagro de Dios, que está allí luchando precisamente por el derecho al pacto palestino. La propaganda sionista hoy quiere convencer al cristianismo evangélico, y de hecho en gran manera lo ha logrado, de que el sionismo es un agente de Dios, un agente divino que Dios está usando para restaurar a Israel en su tierra, porque Israel tiene derecho a su tierra, y sí, la Biblia dice que Israel tiene derecho a su tierra. Entonces el sionismo, el Imperio Británico, como entiende que los cristianos evangélicos son totalmente ingenuos y que en su mayoría no estudian, sino que simplemente reciben o absorben lo que se les dice en los púlpitos, ha habido una estrategia muy larga de más de un siglo en seducir al cristianismo evangélico, diciéndosele que el sionismo es un fenómeno natural que Dios está realizando en la tierra de Palestina para restaurar a Israel y devolverle a Israel la tierra de acuerdo con las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, el pacto palestino, el pacto palestino. Bueno, cuando nosotros estudiamos la escritura, estudiamos la escatología, vemos que realmente la restauración de Israel va a ser después de la segunda venida de Cristo, no antes. Cristo no delegó esta restauración en manos de ningún aparato estatal, mucho menos un aparato genocida como lo es el sionismo, mucho menos como lo es esta ingeniería de manufactura británica. A ver, esto es un cachivache, el sionismo es un cachivache, que ha, no obstante, seducido y cooptado y permeado, infiltrado la iglesia evangélica para legitimarse. El sionismo lo que busca con su propaganda diciendo nosotros luchamos para el restablecimiento de Israel en su tierra, lo que está haciendo es legitimarse dentro del mundo evangélico para obtener el apoyo del mundo evangélico. El mundo evangélico es muy ingenuo. Entonces, realmente detrás de esto, ¿qué es lo que hay? Hay un proyecto político de control de territorio, de vías estratégicas, de poblaciones, ¿no? A través incluso del genocidio si es necesario. Entonces se legitiman citando fuera de contexto pasajes del Antiguo Testamento en los cuales Dios dice a Israel que destruyan al amorreo y que, bueno, todas esas cuestiones sacadas fuera de contexto que van a tener, yo no estoy negando que Israel vaya a ser restaurado a su tierra eventualmente, hay un condicionante de tiempo. Y en el programa escatológico, esa restauración va a ocurrir, primero, tiene que tener lugar el arrebatamiento de los creyentes de la iglesia. Segundo, tiene que comenzar el periodo de la tribulación, que dura 7 años. Tercero, tiene que terminar el periodo de la tribulación, de la gran tribulación, que culminará con el regreso de Cristo desde el cielo con la iglesia, volviendo a la tierra, juzgando a las naciones
Y entonces allí, cuando Israel haya sido purificado, Cristo, entre otras cosas que tiene previsto el programa escatológico, restaurará al Israel convertido en su tierra. Pero ustedes se dan cuenta de la diferencia que hay entre el programa de Dios. Todas estas cosas de restaurar a Israel en su tierra son después de la segunda venida de Cristo. Bueno, lo que el sionismo propone es que la restauración de Israel tiene que ser ya, ahora, por la fuerza de las armas, y hay una incompatibilidad grosera, para decirlo así, entre la propuesta del sionismo y lo que es el programa escatológico. No obstante, es increíble ver cómo el cristianismo evangélico ha sido seducido, engañado absolutamente, especialmente en Norteamérica, especialmente en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, lo dejamos ahí. De esto, por supuesto, de esto vamos a hablar muchísimo cuando estudiemos eventualmente el libro de Apocalipsis y entremos en detalle con respecto a todas estas cuestiones. Vamos a... Estoy viendo 32 minutos. Bien, vamos a ir a la lectura entonces del capítulo 7. Les recuerdo que este libro tiene 33 capítulos, ya vamos por el 7. Y vamos al pacto davídico. ¿De qué trata el pacto davídico? Las implicaciones escatológicas del pacto abrahámico descansan en las palabras tierra y descendencia. Las promesas de la tierra son ampliadas y confirmadas a través del pacto palestino. En el pacto que sigue, que fue hecho con David, Dios amplía y confirma las promesas de la descendencia. Esto se observará en los pasajes que tratan de la formulación del pacto davídico. Leemos estos pasajes de la Escritura. Dice Dios a David: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Todos sabemos que esto es un pasaje profético que hace referencia a Jesucristo, ¿no? Bien. ¿No será este el hijo de David? Decían los judíos cuando Jesús hacía milagros y enseñaba con la autoridad que enseñaba, ¿no? Estamos casualmente, no es casualidad, está hecho a propósito. Estamos en Mateo, en un estudio de Mateo, que es un evangelio absolutamente mesiánico. Estamos viendo precisamente todas estas cuestiones, toda esta secuencia de cumplimiento del pacto davídico en el ministerio de Cristo. Y por eso digo, muchas veces los judíos decían: ¿no será este el hijo de David? Y ahí salían los fariseos y los saduceos y decían: no, este no es el hijo de David. Bueno, sí es el hijo de David. Pero esta promesa hecha a David, fíjense qué interesante, ¿no? Una promesa de su descendencia llegaría no solamente el Cristo. Vamos a leer más. Hice mi pacto, dice Salmos 89, 3 y 4, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones, eternamente. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo
¿no he puesto las leyes del cielo y la tierra? También desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo. Bueno, está dicho en forma irónica, ¿no? Leído positivamente, podríamos leer, ¿no? Así como yo he hecho mi pacto con el día y la noche y he puesto las leyes en el cielo y en la tierra, también tendré mi pacto, nunca desecharé mi pacto con la descendencia de Jacob y de David. Fíjense cómo empieza a aparecer este nombre propio, ¿no? David, mi siervo. Jeremías 33, ahí tienen las citas para profundizar en contexto. La promesa de la simiente contenida en el pacto, la simiente es la descendencia, la promesa de la simiente contenida en el pacto abrahámico se hace ahora el centro de la promesa davídica. Las promesas de la descendencia en general y de la línea de descendencia de David con su reino, su casa y su trono se amplían. Esto es lo que nosotros hemos recorrido de manera bastante exhaustiva en el análisis del primer capítulo de Mateo, cuando ustedes al leer encuentran una larga genealogía destinada a acreditar a Cristo como descendiente de David. Por eso esta genealogía hecha en 14 etapas. Número 1, vamos a un número 1, importancia del pacto davídico. Inherentes al pacto davídico hay muchos puntos cruciales que se enfrentan al estudiante de escatología. ¿Habrá un milenio literal? La gran pregunta de la discordia, ¿no? Yo ya lo tengo asumido de que sí. ¿Habrá un milenio literal? ¿Un reino por 1000 años literal? ¿Es la iglesia el reino? Muchos dicen que ese reino prometido en el Antiguo Testamento se está cumpliendo hoy en la iglesia. Bueno, ¿es esto así? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Cristo? ¿Será reunida y restaurada la nación de Israel bajo la dirección de su Mesías? ¿Es el reino presente o futuro? Estos y muchos más problemas cruciales podrán decidirse solamente mediante una interpretación correcta de aquello que fue pactado con David. Esto fue pactado con David, claramente, debemos interpretarlo correctamente y en base a la interpretación que hagamos vamos a poder contestar todas estas preguntas de forma eficiente. Berkov es representante de los amilenarios, los que no creen que vaya a haber un reino literal, cuando dice: la única base escrituraria de esta teoría, el punto de vista premilenario de un reino literal por 1000 años, o sea, la única base escrituraria de la teoría de que el reino va a ser real, es Apocalipsis 21 al 6. Bueno, qué pobre Berkov. Perdón, no debería decir esto, porque estoy tratando de ser objetivo, pero se me salió. Bueno, el argumento de Berkov, si esto es todo su argumento, no le va a alcanzar a alguien que no cree que el milenio sea literal, no le va a alcanzar diciendo esto. Esto no es así. Ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver si Pentecost le da todo lo que debería darle como respuesta.
Bueno, la única base escrituraria, dice Berkov, que no cree en el reino literal de Dios en la tierra es Apocalipsis 21 al 6. Si ustedes leen Apocalipsis 20, ¿vamos a leerlo? ¿Quieren que lo leamos? Vamos a leerlo. A ver, pasamos acá, la escritura, buscamos acá, vamos a Apocalipsis 20, vamos a ampliar la fuente, ahí está. Dice Apocalipsis 21, y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una cadena grande en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que los 1000 años fuesen cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Y vi tronos, dice Juan, ¿no? Vi tronos, y a los que se sentaron sobre ellos les fue dado juicio, capacidad de gobernar, significa. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, los que habían muerto dando testimonio en la gran tribulación son estos, y por causa de la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia. Bueno, esta cuestión sucede en la tierra durante la gran tribulación y la presencia del anticristo, ¿no? Los que adoran a la bestia. Estos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, ¿no? Y vivieron, dice estos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, este es el pasaje. Vamos de nuevo al PDF. La única base escrituraria de esta teoría de los 1000 años literales es Apocalipsis 21 al 6. Después que se ha vertido allí un contenido del Antiguo Testamento. Tal punto de vista solo podrá refutarse ampliando sobre aquello que ocupa un lugar sumamente determinante en las Escrituras, el pacto davídico, con sus promesas de un reino y de un rey, dice Pentecost, ¿no? O sea, Pentecost dice, no, pará, esto no se basa solamente en Apocalipsis 21 al 6, acá deberíamos, como mínimo, analizar la promesa de Dios hecha a David con respecto a un reino eterno y a un rey. Algunos de ustedes me dirán, ¿y si es un reino eterno con un rey, por qué se habla de 1000 años? Bueno, eso esperemos un poco y ya llegaremos a la explicación. Provisiones que provee el pacto davídico. Bueno, la promesa hecha por Dios a David es dada en 2 de Samuel 7, 12 al 16, donde leemos. Esperen que voy a ver si estamos bien. A veces yo en el intercambio hago lío y me tengo que cerciorar de que esté todo funcionando bien. Bueno, ¿qué dice este pasaje? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Noten esta expresión, dice Dios, yo afirmaré para siempre.
el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, le dice a David, ¿no? Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El fondo histórico del pacto davídico es bien conocido. Como quiera que David había llegado al poder y a la autoridad en el reino y ahora moraba en una casa de cedro, le parecía incongruente que aquel de quien había derivado su autoridad, Dios, y gobierno, aún morara en una casa de pieles. ¿Se acuerdan que David le dijo, ¿cómo puede ser que yo viva en semejante palacio de cedro y Dios está todavía morando en el tabernáculo? Entonces David se propuso hacer un templo. Dios le dijo a David, no, vos no vas a hacer ningún templo, tu hijo, Salomón, él me va a edificar, vos no, vos fuiste hombre de guerra, derramaste mucha sangre, vos no. Era el propósito de David construir una morada apropiada para Dios. Debido a que David era un hombre de guerra, no se le permitió construir esta casa. Esta responsabilidad le fue dejada a Salomón, el príncipe de paz. Sin embargo, Dios sí hace ciertas promesas a David concernientes a la perpetuidad de su casa. Quiere decir de su descendencia, ¿no? Las provisiones del pacto davídico incluyen, por lo tanto, los siguientes puntos. Número 1. David había de tener un hijo que lo sucedería a él y establecería su reino. Bien, esto en parte lo hemos cumplido con Salomón, ¿no es cierto? Bien. Bueno, sobre Salomón hubo algunos castigos que Dios tuvo que traer por desobediencia, específicamente por desobediencias relacionadas a cuestiones prescritas en la ley, ¿no? Y también espirituales, de fondo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Número 2. Este hijo Salomón construiría el templo en vez de David. Esto era parte de la promesa, de la provisión. Número 3. El trono de su hijo sería establecido para siempre. Bueno, esto ya escapa de la vida de Salomón, ¿no? Número 4. El trono no le sería quitado a Salomón, aunque sus pecados justificasen el castigo. Y número 5. La casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre, para siempre. Yo creo que gran parte, si no toda, la discusión que hay entre amilenaristas y premilenaristas, quiere decir, entre los que no creen que alguna vez Cristo vaya a venir a la tierra y establecer un reino literal, y los que sí creemos esto, está en esta frase, para siempre. Esto es lo que divide las aguas. Hay gente que dice, a ver, si Dios prometió para siempre a Israel darle una tierra, darle un reino, darle un trono, etcétera, etcétera, esto no se ha cumplido. Y si Dios es Dios y cuando dice una cosa no se equivoca y para siempre significa para siempre, esto significa que si hasta ahora no se cumplió, se tiene que cumplir en el futuro. Si no, Dios deja de ser Dios. Entonces, mucha gente, analizando profundamente esto, llega a la conclusión de que hay todavía cosas pendientes por hacer con respecto
a Israel, a la tierra, al trono, a la conversión nacional de Israel, al hecho de que Israel está disperso por todas las naciones de la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros que no lo ven así y dicen, no, eso de para siempre debe ser algo medio así alegórico. Entonces, lo más probable es que Dios le haya prometido a Israel esas cosas en su tiempo, y dijo uno, como después de todo ellos murieron y sus cenizas quedaron en la tierra para siempre, ahí está el cumplimiento. Bueno, esa es una cuestión que muchos no podemos aceptar como explicación. No podemos aceptar esto. Entonces tenemos que buscarle el por qué, el cómo, el cuándo, el quién, todo lo que haga falta. Porque acá está en juego la veracidad de Dios en sus promesas literales. Dios habla muy explícitamente cuando promete estas cosas a Israel. No podemos dejarla en una cuestión de interpretación alegórica. No es así. No, eso es un cachivache. Eso no es tomar seriamente el estudio de la escritura. Yo cuando me identifico con la escuela premilenarista, no es que estoy en contra de los amilenarios, es que yo quiero una postura seria en el análisis de la escritura. Escatológicamente, los rasgos esenciales de este pacto están implícitos en 3 palabras que encontramos en 2 Samuel 7:16. Casa, reino, trono. Balbur define bien estos términos, cómo se usan en este pacto. Él escribe: ¿qué es lo que significan los términos mayores de este pacto? Con la expresión la casa de David, no cabe la menor duda, se hace referencia a la posteridad de David, sus descendientes físicos. Se asegura que jamás serán muertos in toto. Bueno, habría que buscar la expresión esto, ¿no? Hay veces que los teólogos usan expresiones en latín, muchas expresiones en latín, y dan por sentado que su público va a saberlo, y nosotros que somos ese público no experto tenemos que poner pausa y buscar el significado. Ni desplazados por completo por otra familia. La descendencia de David será para siempre la descendencia real, con dignidad y al poder que eran soberanos y supremos en David como rey. El derecho de gobernar para siempre perteneció a la simiente, a la descendencia de David. En el término reino hay una referencia al reino político de David sobre Israel. Bueno, esto a mí ya me tocó. El reino político de David sobre Israel. Les cuento, estoy escribiendo un ensayo y les voy a dar la primicia del título. El título del ensayo se llama Geopolítica del Reino. Y el subtítulo, podríamos decir, es Geopolítica del Reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya cuando ni bien tenga el ensayo, voy por un menos de un 10% escrito, pero tengo todo bosquejado, todo completo. Me voy a tirar, aunque sea todo este año, para escribir ese ensayo. Un ensayo no muy técnico, no muy complicado. Es un ensayo donde uno puede ser subjetivo, ¿no? Y en ese ensayo quiero poner de relieve el carácter político del reino de Dios. Cada vez que Dios intenta establecer su reino en la tierra, vemos que adopta el reino de Dios, que para la mayoría de los creyentes es un reino etéreo. Hoy por hoy, ayer me llega un archivo del análisis del reino de Dios que están dando en una iglesia,
¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios es hablar de Cristo. Hoy estamos en el reino. Y los que creen van entrando al reino, o sea, el reino como una cuestión etérea, incorpórea, mística, ¿no? Alegórica, porque a ver, estamos en el reino, pero no hay rey, no hay leyes, no hay legislación real. Cuando la gente escucha que los creyentes dicen, oh sí, que estamos en el reino de Dios, la iglesia es el reino de Dios, bueno, la gente que no cree se burla de esto, gente estudiosa, porque la gente estudiosa sabe que un reinado, que es la palabra más adecuada, implica la presencia de un rey, un cambio de gobierno en el mundo, si estamos hablando del reino de Dios en la tierra, un cuerpo legislativo, un cuerpo ejecutivo, un cuerpo judicial, un reordenamiento de la política y de la geopolítica mundial. No es joda, disculpen la expresión, pero me caliento. No es joda decir, para los creyentes, decir, ay sí, estamos en el reino de Dios actualmente. Es ridículo, es burdo decir ese tipo de cosas. El reino de Dios, en términos bíblicos, es un reino que consiste en poder, en gobierno, en hacer un quiebre en el presente orden mundial y reformarlo absolutamente, y que Cristo esté gobernando con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Cristo presente en la tierra, con la presencia de autoridades que hagan cumplir las leyes del reino. Eso es el reino en términos bíblicos. Acá cuando se habla del reino político de David sobre Israel, es precisamente esto. Cuando hablamos en el futuro de que Dios va a venir a la tierra, Jesucristo va a volver y establecer su reino, estamos hablando de un cambio de paradigma político en el mundo. Entonces yo este año voy a escribir, voy a tratar de reflejar en un humilde ensayo la importancia de ver la cuestión política y geopolítica cuando hablamos del establecimiento del reino de Dios en la tierra, que siempre estuvo presente en las nociones de la Biblia, pero que, bueno, últimamente con el cristianismo light que tenemos, el cristianismo contaminado de la nueva era, ahora el cristianismo propone que el reino de Dios es un estado espiritual. Es un estado espiritual, ¿no? Seguramente nos van a terminar diciendo un estado en el cual tenés que vibrar alto, ¿no? Y así llegamos al concepto del Cristo cósmico de la nueva era, que no tiene nada que ver con el Cristo de la Biblia y con el reino de Cristo de la Biblia. Bueno. Cuando esté terminado el ensayo, lo comparto, promesa. La expresión para siempre significa que la autoridad davídica y el reino o gobierno davídico de Israel jamás le serían quitados a la posteridad de David. El derecho a gobernar jamás sería transferido a otra familia y su disposición es designada para perpetuidad eterna. Cualesquiera sean sus cambios de forma, sus interrupciones temporales o castigos, la descendencia de David siempre tendrá el derecho a gobernar sobre Israel. Y de hecho, ejercerá este privilegio. Como en otros pactos de Israel, encontramos que este pacto es restablecido y confirmado en escrituras posteriores. En el Salmo 89, el salmista está exaltando a Dios por sus misericordias. En el versículo Salmo 89.3 se ven llegar estas misericordias porque dice: hice un pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas
las generaciones. Salmos 89, 3 y 4. Estas promesas son firmes porque no olvidaré mi pacto, ni mudaré, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Salmos 89, 34 al 36. Bueno, terminamos. Otra vez es confirmado en pasajes como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Zacarías. Miren todo lo que tienen para leer. Un montón. Otra vez es confirmado en pasajes como todos estos pasajes. Noten el detalle. Pasajes posteriores a la muerte de David y de Salomón. Todos pasajes posteriores a la vida de ellos. Esta promesa a David es establecida por Dios como un pacto formal y luego, desde allí en adelante, se refiere a él como la base sobre la cual Dios está operando en relación con el reino, la casa y el trono. Bueno, amigos, ya basta. Basta. Claro, 1 hora. Me parecía, ya me estaba quedando sin voz, ya estaba aburriendo, ya está. Estamos en el pacto davídico, muy interesante. Vamos a continuar la próxima. Estamos avanzando mucho en el estudio de Mateo. Hermoso estudio, cómo me gusta ese estudio. Y qué poca justicia se le hace a la verdad de Mateo. Miren, ustedes son mis confidentes, les voy a confesar una cosa. Estoy muy triste desde ayer. ¿Por qué? Alguno me dirá, ¿por qué está tan triste, Diego? Bueno, porque me llega ayer un apunte de un material que están enseñando en una iglesia que quiero mucho, y están enseñando las parábolas de Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Creo que, no me acuerdo y no voy a decir qué capítulo, pero todas las parábolas de Jesucristo en el contexto de una fuerte reprensión a Israel, a su pueblo que ya lo había rechazado como Mesías, todas esas parábolas destinadas a reprender al pueblo de Israel, bueno, todo eso, en este apunte que me pasaron, todo eso que no corresponde a otro que no sea Israel, todo aplicado a la iglesia de Cristo. Yo cuando vi eso ayer, me arruinó el día, porque yo digo, yo no soy nada ni nadie, soy uno más, pero yo digo, ¿cómo puede ser que en la iglesia del Señor Jesucristo, y sí, puede ser, lo tengo que aceptar, se esté enseñando tan mal el libro de Mateo? Si ustedes, por ejemplo, les doy un ejemplo, la parábola de los talentos, que tal vez la mayoría de los que escuchan acá creen que es una parábola destinada a los creyentes de la iglesia, y realmente no es así. Es una parábola que incluso implica juicio y castigo eterno para aquellos que no cumplen dentro de la expectativa de la parábola de los talentos. Es Cristo hablándole a Israel, diciéndole, miren, yo a ustedes les di toda esta riqueza para que ustedes enriquezcan a los gentiles y ustedes me fallaron. ¿Por qué? Porque se quisieron quedar esta riqueza a ustedes y me desecharon a mí.
Entonces, como no creyeron en mí, yo a ustedes los desecho ahora. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está hablando de cómo Cristo desechó a la generación de judíos que lo rechazaron a él. Y esta parábola en las iglesias se aplica a los creyentes de la iglesia. ¿Se dan cuenta que, bueno, yo a lo mejor la tristeza por algo a uno le llega a lo profundo del alma y del espíritu y del corazón? Porque ve esos horrores. Vos imaginate qué impresión te va a quedar si viene alguien y te predica la parábola de los talentos en esos términos. Te hace ver como que probablemente Dios, cuando llega al cielo, haya una posibilidad de que te deseche y te mande al infierno. Porque está fuera de contexto enseñada. Esa parábola no es para creyentes. No es para los creyentes de la iglesia. Me llega un PDF así grande, así ancho, explicando cómo esta parábola se aplica a los creyentes. Yo me quiero morir. Yo me quiero morir. Me quiero morir. Pum, pum. Amigos, no estoy con una sonrisa hoy. Nos vemos la próxima. Cuídense.